No recuerdo con claridad en qué momento comenzó todo, pero sí recuerdo el olor. Era un olor dulzón, pesado, como el que deja la carne vieja al pudrirse. Aquella tarde yo había ido, como tantas otras veces, a visitar a doña Florinda. El cielo estaba encapotado y la vecindad parecía más sombría que de costumbre. Los gritos de los niños no resonaban, el eco de las risas había desaparecido, y hasta el viento parecía rehusarse a pasar por el callejón. Llevaba en mis manos un ramo de flores, que pronto comencé a sentir inútil. Apenas crucé la entrada, me envolvió una quietud antinatural. No había pasos, no había voces. Solo un murmullo lejano, como si alguien respirara detrás de las paredes. Golpeé la puerta del departamento de doña Florinda, pero nadie respondió. En cambio, escuché un ruido metálico proveniente del patio interior, un golpeteo constante, acompasado, como si alguien trabajara con herramientas viejas. Pensé que sería don Ramón, siempre arreglando algo para evitar pagar la renta. Pero cuando avancé hacia el patio, el sonido se detuvo de golpe. La vecindad parecía distinta, más estrecha. Los muros estaban húmedos, cubiertos de una película verdosa. Cada paso que daba sobre el suelo levantaba un leve crujido, como si caminara sobre huesos delgados. El barril del chavo estaba volcado. Adentro, solo había trapos sucios, húmedos, pegados a las paredes interiores, y un olor ferroso, casi metálico. Intenté llamar a don Ramón, a la Chilindrina, pero mis palabras se disolvían en el aire. Nadie contestaba. Solo el eco de mi propia voz, deformado, regresaba desde algún rincón. Fue entonces cuando vi algo extraño en el suelo, cerca del departamento número 72. Era una mancha oscura, alargada, que se perdía por debajo de la puerta. Me incliné para observar mejor y noté que no era pintura ni agua. Era algo espeso, casi coagulado. El silencio se rompió por un gemido. No un gemido humano, no del todo. Era un sonido débil, intermitente, como el silbido de un fuelle dañado. Me acerqué, con el corazón golpeando contra mis costillas. Toqué el picaporte. La puerta se abrió sola. Adentro, la penumbra lo cubría todo. Una bombilla colgaba del techo, oscilando lentamente, iluminando con destellos la habitación. En el centro, una mesa. Sobre ella, algo cubierto con una sábana. Pensé en retirarla, pero el miedo me clavó los pies al suelo. Fue entonces cuando lo escuché. Un llanto infantil, seco, apagado, proveniente del rincón. Reconocí esa voz. Era la Chilindrina. Me acerqué despacio, pero en la esquina no había nadie. Solo una pequeña muñeca de trapo, deshecha, con los brazos arrancados. En la pared, alguien había dibujado con tiza una serie de figuras torcidas, caricaturas deformes de los vecinos. Todas tenían los rostros tachados, excepto el mío. Retrocedí, temblando. La bombilla se balanceó más rápido, y pude ver lo que había bajo la sábana. Un bulto irregular, inmóvil. El aire olía a óxido y humedad. Y entonces, una mano cayó desde el borde de la mesa. No grité. No podía. Solo observé cómo aquella mano, delgada y temblorosa, se arrastraba apenas, como buscando ayuda. No supe si pertenecía a un cuerpo completo o si aquello era solo una visión producto de mi horror. Oí pasos detrás de mí. Al voltear, vi al señor Barriga de pie en la entrada. Su rostro estaba pálido, desencajado, y su mirada vacía. Llevaba las llaves colgando, pero sus manos temblaban tanto que las dejó caer. Quiso decir algo, pero apenas emitió un suspiro. Entonces noté que su camisa estaba salpicada de algo oscuro. Intenté acercarme, pero él retrocedió, como si yo fuera parte de lo que temía. Luego, con voz ahogada, señaló hacia los departamentos del fondo. Allí, donde vivía doña Clotilde. La luz titiló. Todo se volvió más oscuro. Me obligué a avanzar. A cada paso, el aire se hacía más denso, más pesado, y los sonidos del metal regresaban. Golpes, arrastres, murmullos. Algo estaba siendo hecho allí dentro. Algo que no debía ser visto. Empujé la puerta de la casa de doña Clotilde, y el olor me golpeó de lleno. Un hedor a grasa quemada, a moho, a desesperanza. Las paredes estaban cubiertas con recortes de periódicos viejos, notas con nombres, fechas, dibujos de rostros sonrientes. Entre ellos, el mío y el de doña Florinda, unidos por una línea roja.
Sobre el suelo, manchas oscuras formaban un rastro que conducía a la parte trasera. Allí estaba ella. Doña Clotilde, de espaldas, encorvada sobre una mesa. Sus manos trabajaban con una concentración inquietante. No se movía como una anciana. Su cuerpo parecía rígido, distorsionado, casi mecánico. Me acerqué unos pasos, intentando hablarle, pero cuando vio mi reflejo en un espejo agrietado frente a ella, giró lentamente. Sus ojos estaban vacíos, sus labios temblaban, y sus manos estaban cubiertas de un líquido oscuro. En la mesa, algo se retorcía apenas, cubierto con trapos viejos. Retrocedí hasta chocar con una silla. Y fue ahí, en ese instante de silencio absoluto, que escuché un sonido desde dentro del trapo. Un pequeño suspiro. Era una voz. Débil, quebrada. Papá. Sentí el mundo desmoronarse. Aquello que se movía sobre la mesa no era un objeto. Era alguien. Pero no quise mirar más. No quise confirmar lo que ya temía. Salí corriendo, tropezando, sin rumbo. El eco de mis pasos se mezclaba con los sollozos, los crujidos, los latidos en mi cabeza. Corrí hasta el patio, y allí, en el centro, encontré al chavo, de pie, inmóvil, con la mirada fija en el suelo. No dijo nada. Solo levantó la vista lentamente, y entonces comprendí que ya nada en esa vecindad era lo que parecía. Esa noche, la vecindad se cerró sobre sí misma. Y yo, el profesor Girafales, quedé atrapado en su silencio. No recuerdo haber dormido esa noche. Tal vez nunca lo hice. Solo sé que el amanecer no llegó. El cielo sobre la vecindad permaneció inmóvil, gris, como si el tiempo se hubiera detenido. El aire era tan espeso que cada respiración dolía, y las paredes parecían latir suavemente, como si todo el lugar respirara conmigo. Intenté salir. Las puertas estaban trabadas. Las rejas, selladas. La vecindad se había convertido en una jaula de concreto y miedo. Busqué a alguien, cualquiera. Pero lo único que encontré fueron rastros. Una huella de zapato infantil junto a la fuente. Un trozo de tela amarilla rasgado en una esquina. Un pequeño zapato abandonado cerca del barril. El silencio dolía. Me cubría los oídos con las manos y aún así podía escuchar los susurros. Voces rotas que parecían salir de dentro de los muros, repitiendo palabras sin sentido. A veces creí escuchar mi nombre. Otras veces, una risa infantil que se disolvía antes de terminar. En el centro del patio, la tierra estaba removida. No sé por qué me acerqué, pero lo hice. Había algo enterrado, apenas cubierto por una capa de polvo y papeles húmedos. No me atreví a removerlo, aunque una parte de mí lo deseaba. Temía encontrar aquello que mi mente ya imaginaba. Pero el olor me decía que lo que yacía allí llevaba tiempo esperando. Volví a tocar la puerta de doña Florinda, aunque ya sabía que no habría respuesta. Por costumbre, por necesidad. El ramo que había traído se deshacía entre mis dedos. Las flores se habían vuelto negras. Entonces escuché pasos. Pasos lentos, irregulares, arrastrados. Venían desde el fondo del pasillo. Me giré con el corazón paralizado. Era Kiko. O al menos eso parecía. Su uniforme estaba cubierto de polvo, su gorra colgaba de un lado, y su rostro. Su rostro parecía haber olvidado cómo mostrar emoción. Caminaba torcido, con la cabeza inclinada, los brazos tensos, los ojos fijos en algo que no estaba frente a él. Intenté hablarle, pero siguió avanzando, sin mirarme. Pasó a mi lado como si yo no existiera, dejando tras de sí un leve murmullo, un sonido casi infantil, repetitivo. Lo seguí. Sus pasos lo llevaron hacia el departamento de don Ramón. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire era más frío. El lugar estaba vacío, pero el suelo estaba cubierto con dibujos hechos con carbón. Eran figuras torcidas, humanas, pero deformes. Algunas parecían fusionadas entre sí, otras tenían brazos donde no debían, rostros multiplicados. En medio del suelo, un espejo roto reflejaba fragmentos de la habitación. Y en uno de esos fragmentos, por un instante, creí ver a don Ramón. No el hombre que conocí, sino una sombra de lo que fue. Sus ojos hundidos, su expresión quieta, su piel pálida. Detrás de él, una silueta pequeña se movía, como buscando refugio. La Chilindrina. Quise gritar sus nombres, pero cuando lo hice, los reflejos se quebraron.
El sonido rebotó contra las paredes y se descompuso, regresando a mí en forma de sollozos. Entonces comprendí que no estaba viendo el presente. Aquello eran ecos. Fragmentos de lo que la vecindad había guardado. No sé cuánto tiempo pasó. La luz comenzó a parpadear, y escuché la voz del señor Barriga, distante, como si hablara desde el fondo de un pozo. Pedía disculpas, una y otra vez, por haber venido a cobrar la renta. Su voz se mezclaba con otra más joven. Ñoño, llamando a su padre. Después, nada. Solo el sonido de una puerta cerrándose, y el silencio regresó, más pesado que antes. Comencé a entenderlo. La vecindad no era un lugar abandonado. Era un lugar absorbido. Cada uno de los que vivíamos allí habíamos ido dejando parte de nosotros entre esos muros. Las risas, las discusiones, el hambre, la vergüenza, la rutina. Todo se había mezclado, deformado, como cuerpos fundidos en un solo pulso. Y ahora yo formaba parte de ello. Fui al aula vieja donde a veces les daba lecciones a los niños. Las bancas estaban vacías, pero en la pizarra había palabras escritas con tiza. Profe, no se vaya. La tiza seguía cayendo del borde, como si una mano invisible la acabara de dejar allí. Me senté. Cerré los ojos. Y escuché. Las voces comenzaron a surgir lentamente, una por una. La risa de la Chilindrina. Los regaños de doña Florinda. El llanto de Kiko. El murmullo del Chavo pidiendo comida. Y, entre todas ellas, mi propia voz, corrigiendo, riendo, enseñando. Era como si el pasado se negara a desaparecer, repitiéndose sin fin, atrapado en una cinta que no podía detenerse. Cuando abrí los ojos, el aula ya no era la misma. Las paredes estaban cubiertas de grietas que respiraban. Las sombras de los niños se movían solas sobre las bancas, como ecos de lo que alguna vez fueron. Me levanté, pero mis piernas se sentían pesadas, entumecidas, como si no me pertenecieran. Caminé hasta el patio una vez más. La fuente seguía allí, seca, cubierta de polvo. El Chavo estaba sentado en el borde, con la cabeza gacha. Me acerqué despacio. No quise asustarlo. Pero cuando levantó la mirada, comprendí que ya no era él. Sus ojos estaban vacíos, reflejando solo la pared detrás de mí. Sus labios se movieron apenas, murmurando algo que no entendí. Entonces noté que el suelo bajo nosotros palpitaba. No era tierra. Era carne fría, húmeda. La vecindad entera latía. Y entendí. No había salida, porque nunca hubo entrada. La vecindad nos había tomado a todos, poco a poco, como una criatura hambrienta que se alimenta de costumbre, de pobreza, de tristeza. Nos había digerido. Fui el último en comprenderlo. O tal vez el primero en recordarlo. Mientras todo se desvanecía en una penumbra espesa, miré hacia el aula y vi los rostros de todos ellos, desdibujados, pegados al muro, fundiéndose en una sola masa de recuerdos y polvo. Sus voces eran suaves, casi dulces. Decían mi nombre. Me invitaban a quedarme. Y me quedé. Porque en la vecindad, nadie se va. Solo se calla. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.